Perfecto. Estaba controlando yo la asistencia esta semana y ya tengo muchas personas que recursan la materia porque no tienen asistencia a la cátedra. No sé qué pasó con ellos, si dejaron la carrera realmente o si continúan en la carrera. Pero más de la mitad están recursando ya por falta de asistencia. Não, relaxou. Doutor, Sí, você pode me enviar essa relação dos alunos para eu verificar quem são? no es necesario. Yo voy a pasar quién está habilitado y quién no para rendir el examen nomás ya directamente a coordinación. Cada uno sabe quiénes son los que están presentes y marcan su asistencia. Si ustedes marcan su asistencia, no tienen por qué preocuparse, ¿verdad? Ahora, aquellos que nunca están en la conferencia, aparecen en el examen nomás, son los que se deberían de preocupar por su asistencia. Alguns alunos, doutor, tiveram o inconveniente de que eles marcaram assistência, mas quando a gente volta para confirmar, ele dá como se a gente não tivesse marcado em algumas aulas. No creo tanto porque coincide siempre con el número de participantes. Ahora, por ejemplo, están 27 y contando conmigo y asistencia me figura 26. Eso significa que todos marcaron, ¿entendés? Compreendo. Y las conferencias quedan grabadas, entonces da como corroborar igualmente si es que alguien le falta asistencia, bueno, se puede mirar en la conferencia igualmente quiénes están conectados. Otra Doctor, ¿a cosa, partir de cuánto es el porcentaje para habilitar? a partir de 70%. Doutor, e sobre os alunos que são recursantes do ano passado, eles também têm que ter essa assistência, mesmo que às vezes bata com o horário de outra aula, Igual, outra matéria? igual, su prioridad es fisiología. Si no pasó fisiología, no tiene por qué estarlo en el tercero. Pero como se le da la posibilidad de estar en el tercero, pero su prioridad tiene que ser siempre fisiología por enfrente de otras materias, que es la materia inferior. En este caso, si está tercero, la materia inferior sería fisiología. Tá bem. Bueno, a ver, toca hablar de masculino por lo que veo. A ver, esa clase está femenina, masculina. ¿Llegaron a leer algo sobre la fisiología femenina y masculina ya? Eu não, doutor. ¿No? Também não. Bueno. ¿Y la videoclase no llegaron a ver? ¿O sí? Doutor, E todo mundo, sinceramente, eu tava pego no exame de bioquímica e me sugou. Eu não consegui ver. A gente teve exame de bioquímica ontem, acho que todo mundo focou nisso no momento. Ah, bueno. Ok, vamos a ver un poquito. Voy a esperar que me cargue acá. Bueno, vamos a arrancar entonces. A ver. Miren que me voy a traer un vaso de agua porque esto va a ser largo. Vamos a arrancar. Perfecto. A mí, yo le estaba hablando de la asistencia porque a mí me figura inscrito prácticamente 82 alumnos, 83, 80 alumnos
aproximadamente me figura inscrito y siempre están conectados en las conferencias 20, 22, 25, 27. No pasan de 30 y siempre son las mismas personas. Entonces, aquellos que creen que medicina es como estudiar técnico en refrigeración de aire acondicionado, difícilmente van a culminar la carrera. Bueno, vamos a arrancar con funciones hormonales masculinas. Vamos a empezar por las masculinas porque es más corto, más comprimido y más fácil. Ahora, por la femenina ya es un poco más extenso por el ciclo sexual mensual femenino. Entonces vamos a comenzar con el masculino, ¿ya? Muy bien, nosotros cuando estudiamos anatomía, nos enfocamos en prácticamente estudiar la ubicación anatómica, las capas que tiene el testículo, ¿verdad? Y cuando entramos en lo que sería histología, casi damos lo mismo que estudiamos en anatomía, en lo que sería la región de la distribución morfológica que tiene el testículo, en lo que serían los túbulos seminíferos, la cabeza del epidídimo, ¿verdad? Cuerpo y cola del epidídimo, y bueno, ya directamente el conducto deferente, ¿sí? Y cómo está irrigado de esta estructura. Pero cuando profundizamos un poco más y vamos a ver las células de manera histológica en láminas, vemos que estas estructuras tubulares, ¿verdad?, de lo que sería el túbulo seminífero, está compuesta por diferentes células. En este caso vamos a tener las células de lo que llamamos espermatogonia, que está más periférica a lo que sería la luz tubular. Y a medida que nos vamos adentrando, vamos a ver cómo esas células espermatogónicas van madurando, por decirlo de esa forma, de espermatogonia a espermatocito, de espermatocito a espermatocito secundario, hasta que llegamos a lo que sería el espermatozoide maduro. Entonces, desde prácticamente la periferia hacia el centro de la luz del túbulo seminífero, va madurando las células. O sea, cuando miramos, podemos clasificarlo de esa forma, que la maduración es mayor cuanto más nos dirijamos o dirijamos la vista hacia el centro de la luz del túbulo seminífero. Y no son las únicas células presentes. Vamos a tener que por fuera del conducto seminífero, ¿ya?, se encuentran las células intersticiales de Leydig. Ya cada una se encarga de producir hormonas, ¿ya? Vamos a estudiarlo en detalle enseguida. Pero vamos a ver que a nivel del túbulo seminífero, dentro de estas células, tenemos aparte de las células de espermatogonia que permiten formar el espermatozoide, otras células que se llaman células de Sertoli, ¿ya? Células de Sertoli. La célula de Sertoli, vamos a ver que se caracteriza por secretar dentro del túbulo seminífero también hormona y, bueno, nutrientes que permiten que estas células, ¿ya?, puedan madurar. Ah, me permitió agrandar, pero no me permite machicar. Qué bien. Eso le llamamos bug en informática. A ver. Bueno, ¿qué toqué acá? Aquí no fue. Di zoom en el mouse, pero no me permite achicar. Voy a quitar y voy a tratar de achicar de afuera.
La cagué, chicos. Vamos a tener que esperar que cargue de vuelta. Ay, ay, ay. Un ratito. Ahí ya cargó. Bueno. Está en 50%. Vamos a dejar 75%. Ahí. ¿Ven bien, verdad? Bueno, de todas formas ya estoy descargando la clase. Ya voy a tener en la máquina. Bueno, vemos la cámara. Ok. Ahora, nosotros cuando miramos histológicamente esta imagen, que esta sería la imagen esquemática aumentada, vamos a ver que las células desde la periferia del túbulo seminífero, a medida que fijamos la mirada hacia el centro, estas células cada vez van a estar diferenciadas en lo que sería un estilo de decir maduración, pero realmente son diferenciaciones celulares en diferentes grados, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que al nacer se va a dar la formación del escroto y todo lo que serían las células que van a conformar el túbulo seminífero, y entre ellos ya también va a darse la formación de la espermatogónea, ¿ya? Entonces, durante el nacimiento se da y procesos de mitosis y estas células van dividiéndose en lo que serían las células germinales, después vamos a tener la espermatogonia en sí, y una vez que tenemos la espermatogonia, vamos a tener que esto va a proliferar dividiéndose ya por proceso de mitosis dentro de lo que ya sería el túbulo seminífero. Entonces, desde el nacimiento hasta la pubertad, vamos a tener que esto se queda en fase de meiosis. Después de esta fase, cuando llegamos a la pubertad y cuando se da una producción hormonal importante, pasa del proceso de meiosis y por mitosis van a dividirse en células hijas. Después la maduración va a tener un proceso de aproximadamente 60 a 80 días, en el que los espermatozoides que maduraron de lo que sería la espermatogonia, mitosis, células hijas, y de ahí en adelante vamos a tener diferenciación, lo que me va a dar el espermatocito primario. Después, por meiosis, vamos a tener los espermatocitos secundarios. Por meiosis, de vuelta, ya vamos a tener los espermatocitos, a los cuales le llamamos espermátides. Ya, creo que, si no me equivoco, es espermátides, sí. Espermátides. Espermátides, así mismo. Bueno, y de la espermatide ya se da la maduración a espermatozoide, lo que sería el espermatozoide maduro, ¿ya? Entonces, tenemos mitosis, mitosis, mitosis. Después, una vez que llegamos a la fase de maduración del espermatocito primario al secundario, meiosis, ¿ya? Y de espermatocito secundario a espermátides, meiosis, y después ya tenemos solamente diferenciación celular. ¿Ok? Entonces, esa es la forma. Si ustedes se acuerdan por la clase de biología, en la meiosis teníamos que las cromátidas no se replicaban, ¿ya? Es más, se quedan con menor cantidad de cromátidas, ¿ya? Sin embargo, con la meiosis, con la mitosis se da la copia completa, ¿sí? Entonces, tenemos que el espermatozoide ya prácticamente desde el del espermatozoide secundario, lo que sería secundario y espermátides, tenemos ya prácticamente la mitad de la secuencia de la cadena de ADN de lo que sería los cromosómicas. O sea, 50% del ADN es lo que sería la mitad de los cromosomas nomás ya, es lo que está presentes, ¿ya? Bueno, estructura del espermatozoides, vamos a tener que dividimos prácticamente en cabeza, cuerpo y cola del espermatozoide, ¿sí? Sabemos que parte del cuerpo está formado por microtúbulos, lo que le da la posibilidad de generar semejantes contracciones musculares, casi similar, casi, utiliza ATP, también utiliza casi el mismo proceso, pero el desplazamiento de la cola, lo que genera este movimiento es helicoidal de toda la estructura tubular o microtubular, ¿ya? Eso sería a partir de la cola.
A nivel del cuerpo existen grandes cantidades de mitocondria, ¿sí? Y a nivel de la cabeza nosotros vamos a tener el acrosoma, que está, esta zona se caracteriza por grandes cantidades de enzimas. Son esas enzimas proteolíticas y glucolíticas presentes en el acrosoma, lo que va a permitir degradar la cubierta que tiene el ovario en la mujer para que el espermatozoide pueda ingresar dentro y llegar hasta el óvulo. Entonces, este acrosoma es sumamente importante para que el espermatozoide pueda llegar, ¿sí? Luego tenemos lo que sería vestigio del núcleo, que es llamado de vacuola, y toda esta estructura está cubierta por una cubierta interior, ¿ya? De lo que sería de la cabeza y una cubierta posterior de lo que sería de la cabeza. Entonces, cubierta anterior, cubierta posterior, hacia la cubierta anterior, en el centro tenemos la vacuola y por delante de la cubierta se encuentra el acrosoma, ¿ya? Bueno, esto es bastante estudiado también en histología y en biología, ¿sí? Función, lo que vamos a estudiar en fisiología, bueno, en el caso reproductiva, obviamente, su función, y vamos a tener que la función del acrosoma es permitir degradar la cubierta que rodea el óvulo para que el espermatozoide pueda llegar hasta el óvulo, ¿ya? Vamos a ver eso cuando entremos en el aparato reproductor femenino, cómo actúa el acrosoma para degradar, ¿sí? Eso principalmente en resumen de todo esto. Bueno, factores que van a estimular la maduración y la meiosis y mitosis de la espermatogonia. Entre el principal y más conocido, bueno, sabemos la testosterona, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son las células que secretan testosterona? Son las células que se encuentran fuera del túbulo seminífero, las células de Leydig, ¿ya? Estas células que están fuera del túbulo seminífero, aquí está justamente esquemáticamente, estas células que se encuentran fuera del túbulo seminífero son las encargadas de producir testosterona a nivel del testículo. Esa testosterona va a permitir la diferenciación y diferenciación sería la palabra técnica tal cual de lo que podríamos traducir en términos coloquiales maduración, ¿ya? Como una fruta que madura, ¿ya? De lo verde a lo maduro. Bueno, casi lo mismo. Aquí tendríamos células no maduras y a medida que nos vamos al centro serían maduras. Término técnico, diferenciación celular, ¿ya? Hasta la maduración completa del espermatozoide. Bueno, acá en margen esquemática no hay. Bueno, perfecto. Ok, otras hormonas que van a estimular la maduración y diferenciación de las células van a ser de manera indirecta la hormona luteinizante, ¿ya? En el caso de la hormona luteinizante, que es producida por la adenohipófisis, allá arriba, ¿ya? La hormona luteinizante va a actuar sobre las células de Leydig para que estas células secreten testosterona. Y se produce un proceso de retroalimentación negativa entre la testosterona producida por la célula de Leydig y la adenohipófisis en lo que respecta a la liberación de la hormona luteinizante. ¿Ya? Cuanto más testosterona, menos hormona luteinizante. Cuanto menos testosterona, más hormona luteinizante, intentando estimular la célula de Leydig, ¿ya? Mecanismo de retroalimentación negativa, similar a lo que vimos en tiroides, muy parecido, ese sistema de regulación. Sí, Doutor, me escuta? Oi, João? escucho. Doutor, eu entrei agora há pouco na sessão, né? E, assim, eu fiquei sabendo agora que um parente meu faleceu, né? Eu posso abandonar a sessão e ir no velório dele? Sí, sí, adelante, no hay Graças, problema. doutor. Graças. Muitas Gracias. graças. Déjame. Bueno, gracias, amor. Me bloqueó aquí.
¿Ven la pantalla? Porque no sé qué apreté ahora. Sí, doctor. Sí, Vemos. bueno, Sí, doutor. genial, porque desapareció mi cámara de repente. Creo que no apagué. Está prendido. Bueno. Ok. No, eso no funcionó. Voy a apagar y prender. Ahí. En mi época de ingeniero en informática, el 50% a 80% de las cosas se resolvían cuando le decíamos a la persona, reinicia el servidor, reinicia el router, apaga y prende. Y todo se solucionaba. Esto no se solucionó. Bueno, vamos a seguir igual. No me sale. Pero si ustedes me ven, está bien. Bueno, nos quedamos entonces en el mecanismo de retroalimentación. ¿Entendieron esa parte? Sí. Sim. No hay duda. Bueno, entonces si aumenta la testosterona, tendría que disminuir ¿cuál hormona? LH. Luteinizante, LH, perfecto. Y cuando la testosterona disminuye, la LH tendría que Aumentar. aumentar, Aumentar. intentando. Y va a actuar sobre las células de Lady. las células de Leydig, ¿ya? Son todo preguntas de examen eso, ¿ya? Son preguntas que fácilmente caen en un examen de fisiología, ¿verdad? Ah, então Sea, peraí, vou marcar para o professor. no, no necesitas marcar, puede que salga o no. Yo le digo en el sentido de que es un mecanismo importante de regulación, es decir, es importante entender esa parte de la fisiología, porque esa parte de la fisiología, le digo que le pueden preguntar en cualquier facultad del mundo, incluso, ¿por qué es relevante? Es muy relevante entender. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente de 80, 87 años y le doso la testosterona y le doso la hormona luteinizante y veo que la testosterona está baja, voy a esperar a encontrar la hormona luteinizante alta, ¿ya? Ahora, si yo encuentro la hormona luteinizante alta y la testosterona se mantiene baja, bueno, estoy ante un hipoandrogenismo, ¿verdad? Y bueno, ahí sí la terapia de reemplazo hormonal está indicada, ¿sí? Es como valoración. Entonces, clínicamente a nosotros nos interesa eso. ¿Eso se le va a enseñar ya a interpretar así el laboratorio? Y no, no necesariamente de esa forma se le va a enseñar a interpretar el laboratorio. Porque se supone que entendiendo la fisiología, uno al mirar el laboratorio interpreta esas cosas. ¿Ya? Por eso le estoy diciendo que es relevante. Pregunta de examen decimos cuando algo es muy relevante, ¿verdad? Pero igual puede que caiga, puede que no, ¿verdad? Yo voy a tirar la monedita y bueno, ¿sale esta pregunta o no? No. Se cae la moneda cara, no sale. Se cae la moneda cruz, sale. Bueno, bueno, entonces esto es importante entender cómo funciona. Ahora vamos a ver la otra célula, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en esta aquí dentro, que es la célula de Sertoli, ¿ya? Bueno, a la célula de Sertoli, ¿quién le estimula? La folícula estimulante, ¿sí? Si se acuerdan, las hormonas producidas por la adenohipófisis eran la folícula estimulante y la luteinizante. Ahora ya sabemos dónde actúa la luteinizante y ahora la folícula estimulante le estoy comentando que actúa sobre las células de Sertoli, ¿ya? ¿Qué función cumple la célula de Sertoli? Las células de Sertoli van a encargarse, digamos, entre comillas, de alimentar a las células de la espermatogonia para que éstas puedan madurar y puedan tener todo el sustrato y nutriente necesario para que la maduración se dé de la forma más correcta posible, ¿ya? Entonces, va a estimular y va a producir la conversión de espermatozoides, o sea, maduración, ¿ya? Y también le va a dar todo el sustrato necesario para su crecimiento. A ver, eso está en alguna parte.
Bueno, después vamos a llegar a eso. Pero, bueno, anoten eso ya ahí si quieren. Bueno, son las únicas hormonas, la folícula estimulante, la luteinizante. Es decir, la célula de Sertoli, aparte de producir todo el estímulo para la maduración de la célula y aportarle nutrientes, ¿ya? También va a producir es un péptido, ¿ya? No se le llega a decir hormona, pero termina siendo una hormona, que se le llama inhibina. La inhibina va a actuar sobre la adenohipófisis inhibiendo la secreción de la folícula estimulante, ¿ya? O de la luteinizante. También va a actuar a nivel del hipotálamo, ¿sí? A nivel del hipotálamo. Bueno. ¿Son las únicas hormonas que podemos encontrar en el hombre que ayudan a la maduración? No, no son las únicas hormonas, ¿ya? Vamos a tener fuera de estas hormonas el estrógeno, que entre comillas se considera la hormona femenina, pero no es exclusivo del sexo femenino, así como la testosterona no es exclusivo del sexo masculino. La testosterona es necesaria en el sexo femenino, ¿ya? Eso sí, está en menor cantidad en comparación al sexo masculino. Y el estrógeno es una hormona que también está presente en el sexo masculino, pero en menor cantidad en comparación a la testosterona, ¿ya? Entonces no es una hormona exclusiva del sexo femenino, como se suele creer en forma general, ¿ya? Bueno, ¿qué función cumple el estrógeno? Vamos a tener que el estrógeno puede ser metabolizado, ¿ya? Tanto directamente a nivel local o bien también puede ser producido en la glándula suprarrenal, ¿ya? O puede agarrarse la testosterona y por las células adiposas metabolizarse la testosterona a estrógeno. ¿Ya? Recuerden que las células adiposas son células endócrinas, ¿sí? Y tiene enzimas aromatasas. Y las enzimas aromatasas tienen la capacidad de agarrarme la testosterona y convertirlo a estrógeno, ¿sí? Voy a mirar un poquito porque no me veo. Ok. ¿Ya llegaron a ver un paciente obeso donde tiene el pecho voluminoso? ¿Alguna vez? Sí, ya, profesor. ¿Ya? Sim. Bueno, Sí. un tío, algún pariente. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que el nombre semiológico es ginecomastia, crecimiento del pecho en el sexo masculino, ¿ya? ¿Y a qué se debe la ginecomastia? Normalmente se ven pacientes obesos que tienen una gran actividad aromatasa, ¿ya? Por las células adipocíticas que convierte su testosterona en estrógeno, ¿ya? Entonces, ese estrógeno genera un crecimiento de la mama masculina y, bueno, le da lo que se llama ginecomastia, ¿ya? Es un proceso de aromatización, efecto producido por excesivo tejido adiposo, ¿sí? Ahí Julián escribió ginecomastia, así mismo, ginecomastia. Bueno, entonces el estrógeno puede ser formado a partir de la testosterona a través de enzimas aromatasas. El tratamiento es espironolactona, que es un inhibidor de la 5-alfa aromatasa, ¿ya? Mujeres con síndrome ovario poliquístico que tienen una alta producción de dehidrohipialdosterona, que es producida por la glándula suprarrenal, que justamente estudiamos la clase pasada, también se puede tratar con espironolactona, ¿ya? Van a ver si tiene alguna amiga o alguien, no a toda esa edad, depende del cuadro clínico, pero pueden llegar a ver una mujer con síndrome ovario poliquístico que está siendo tratada con espironolactona, que es un diurético, por cierto, ¿verdad? El espironolactona es un diurético ahorrador de potasio. Se usa en insuficiencia cardíaca también, pero el enfoque que se le da es evitar la actividad aromatasa, ¿ya? En el varón, ¿verdad? En el varón y en la mujer para que siga convirtiendo.
Entonces, de esa forma, tratar de equilibrar las hormonas. Bueno, a ver. Aquí. Bueno, entonces nosotros vamos a tener que la folículo estimulante y la luteinizante van a actuar sobre las células del testículo. Ya sabemos que prácticamente la luteinizante va a ir sobre las células de Leydig, que está fuera del túbulo seminífero, estimulando la secreción de testosterona, justamente, ¿ya? Vamos a ver que la folículo estimulante va a actuar sobre la célula de Sertoli, ¿ya? Para que genere señales químicas locales en parte y, bueno, aporte nutrientes para la maduración de los espermatozoides. Y aparte de eso necesitamos también estrógeno que va a participar en la maduración y la hormona del crecimiento, que creo que está acá también, ¿sí? La hormona del crecimiento que va a favorecer los efectos metabólicos de las células a nivel testicular para el aporte también de nutrientes y síntesis proteica necesarias por esta célula para su maduración. Después tenemos que los espermatozoides, una vez formados los túbulos, que quise poner acá, seminífero, van a demorar varios días en recorrer todo el epidídimo, ¿ya? Que tiene aproximadamente 6 metros de largo, ¿sí? Y a medida que va recorriendo todo el epidídimo, que es esta estructura que tenemos acá, el espermatozoide sigue madurando, ¿ya? Se va desarrollando su movilidad, ¿ya? Pero sigue el espermatozoide sin estar libre en la luz tubular, sigue de esta forma, ¿ya? Las primeras porciones del epididimo son incapaces de fecundar óvulo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la primera porción del epididimo todavía no está desarrollado el movimiento del espermatozoide, que es el movimiento del latigazo que tiene la cola del espermatozoide, ¿ya? Entonces son incapaces de fecundar. Pero tras 18 a 24 horas de estar dentro del túbulo del epididimo, desarrollan la capacidad de motilidad del espermatozoide y ya tienen la capacidad de poder fecundar el óvulo, ¿ya? Pero bueno, sigue atrapado la cabeza en este punto, ¿sí? Luego vamos a tener que los dos testículos tienen la capacidad productora de 120 millones de espermatozoides por día, ¿ya? Por día. Professor, Sí. essa capacidade de produção de espermatozoides, ela continua com o passar dos anos ou vai diminuindo em decorrer do envelhecimento do homem? Depende. Depende de varios factores realmente. El peso corporal, la distribución de la masa magra en relación a la masa grasa. Cuanto más masa grasa, más menor testosterona, más estrógeno, menor maduración y capacidad de fecundidad tiene el espermatozoide. Si el paciente fuma, también va a afectar el desarrollo y maduración del espermatozoide, de producción, capacidad productiva, estoy hablando, ¿verdad? La alimentación también, si es rica en carnes y alimentos ultraprocesados, también afecta la maduración del espermatozoide. A ver, el sedentarismo también empeora. Entonces, si tenemos una persona obesa, sedentaria, con una mala alimentación, va a afectar la producción de espermatozoides. Ahora, si tenemos una persona, podemos hacer comparaciones incluso, una persona de 30 años, obesa, sedentaria, con una mala alimentación, 30 años, y una persona de 50 años, de contextura física eutrófica, que no es sedentario y que tiene una buena alimentación. La capacidad productora de esa persona eutrófica va a ser mucho mayor que una persona obesa, independiente de la diferencia de edad. Lo que importa es, más bien en este punto, los hábitos que tiene la persona para tener una capacidad productora. Y esa capacidad productora de espermatozoide, si bien va disminuyendo lentamente,
porque también la testosterona va disminuyendo lentamente a medida que progresamos a lo largo de la vida. La actividad física de fuerza puede generar suficiente estímulo productor de testosterona para que la producción de espermatozoides sea lo suficiente como para poder seguir generando fecundidad, ¿verdad? Entonces nosotros realmente necesitamos más de 3 millones de espermatozoides en cada eyaculación. Con eso ya se logra la fecundidad en lo que respecta al conteo de espermatozoides, ¿verdad? Bueno, con esta cantidad se podría poblar cada 50 días la cantidad de habitantes que tiene el planeta, que es 7 billones de habitantes. Cada 50 días, cada varón. Menos mal solo uno llega. Bueno. Ya terminaríamos la Tierra si fuese así. Bueno, ahora, una pequeña cantidad de lo que respecta al espermatozoide va a quedar almacenada dentro del epididimo, ¿ya? Y la mayoría del espermatozoide producido, pues, queda dentro del conducto deferente, ¿ya? Esperando el estímulo para que se dé la liberación de esos espermatozoides con la eyaculación. La maduración, aquí es donde entra la célula de Sertoli. ¿Ya? La célula de Sertoli y el epididimo secretan líquido nutritivo. Doutor, ¿Sí? Não havendo estímulo da ejaculação, de que forma que ela é eliminada? No se elimina, tiene que salir, en alguna forma. ¿Ya? Se reabsorbe muy poco, pero la mayoría sale solo de una forma. ¿Sí? La mayor parte del espermatozoide almacenado. ¿Mm? Ok. Sí. Claro que cuando hay exceso va a disminuir la producción, pero igual se mantiene alta, ¿ya? Hablamos de millones. É uma retroalimentação, então? Va a haber una mínima retroalimentación, pero igual la producción sigue elevada, ¿sí? Y si no se utiliza puede atrofiarse incluso, tanto el conducto deferente, epididimo, testículo, ¿sí? Mínima atrofia, pero puede darse. Bueno, células de Sertoli. Células de Sertoli, como le dije, y a nivel de las células del epididimo, ahora estamos aquí. La célula de Sertoli que vamos a encontrar a nivel del testículo mismo, dentro de dentro de la luz de lo que sería el túbulo seminífero. Ahí está la célula de Sertoli. Ese fue mi esquema. Acá. Célula de Sertoli. ¿Ya? Túbulo seminífero, célula de Sertoli. Bueno, ahora vamos a hablar de esta célula de Sertoli, donde también vamos a hablar de esta parte del trayecto túbulo que sería el epididimo, ¿ah? Para que no se acuerden de lo que es anatomía. Bueno, entonces... E sí. quando, o que ocorre quando a pessoa tem hipogonadismo? Hipogonadismo. Isso. No hay desarrollo del testículo prácticamente. ¿Sí? Va a haber atrofia del testículo. Dependiendo de qué edad, ¿verdad? Si es en edades tempranas, ni siquiera desciende el testículo, ya se queda en el abdomen. Y se hace tratamiento con hormona de crecimiento y beta-HCG para intentar que el testículo descienda. Si no desciende, es quirúrgico. Eu conheci rapaz que ele tinha... O hipotálamo dele tinha uma célula vazia, ele não existia hipotálamo, sabe? E ele tinha hipogonadismo. Exactamente, esa es una condición, cuando tenemos que no hay producción de folículo estimulante ni luteinizante, ¿ya? No desciende el testículo, y bueno, si se detecta en edades tempranas por terapia de reemplazo no hay problema, pero si se detecta tardíamente o la condición se da por un accidente en edad adulta, ya sea un accidente de tránsito de base de cráneo o un tumor a nivel de la adenohipófisis que comprometa la producción del luteinizante y folículo estimulante, se va a dar hipogonadismo, ¿verdad? Porque son las hormonas que estimulan. Funcionan las células de Sertoli y las células epiteliales del epididimo nutrir los espermatozoides, tanto las espermatogonias por la célula de Sertoli
y los espermatozoides por el epidídimo, ¿ya? ¿Qué secretan? En parte testosterona y estrógeno, ¿ya? Y aparte de eso, tenemos las enzimas y nutrientes necesarios para la maduración de esas células. Bueno, esto es teoría, van a leer en el libro. Yo me voy a enfocar en lo que es más relevante. Bueno, vesículas seminales. Las vesículas seminales, ¿ya? No sé por qué puse acá un útero. No sé por qué está un útero. Le voy a mostrar las vesículas seminales para los que no se acuerdan. Bueno, las vesículas seminales están ubicadas en la región posterior de la vejiga, ¿ya? Y las vesículas seminales terminan desembocando a nivel de la próstata. Y ahí vamos a ver más adelante que esas vesículas seminales se interceptan con las secreciones que van a venir desde desde la próstata en sí. Bueno, no sé qué pasó acá. Bueno, entonces vamos a tener que son túbulos tortuosos, se caracterizan por secretar prostaglandina y fibrinógeno. Ya vamos a ver la importancia de la prostaglandina cuando se va a dar la fecundación. Durante el proceso de la eyaculación se va a dar la evacuación de las vesículas seminales, ¿ya? A lo que se denomina conducto deferente, ¿sí? Y la función es aportar prostaglandina y fibrinógeno. Ya vamos a ver la importancia de estos dos cuando se da el proceso de fecundación. Tiene mucha relevancia esto. Y aparte de que esté aportando prostaglandina y fibrinógeno, va a dar mayor volumen al semen, ¿ya? Entonces la prostaglandina ayuda de dos maneras a la eyaculación. Acá nomás se va fuera de luz. Entonces vamos a tener que la prostaglandina se caracteriza por ser una sustancia que reacciona con la pared del útero, generando que esto sea mucho más receptivo. Vamos a tener que cuando el espermatozoide es eyaculado, va a tener fibras de fibrina, ¿ya? Y fibrinógeno en él. Y cuando entra en contacto con el epitelio del útero, se va a degradar la fibra de fibrina y fibrinógeno, quedando libre el espermatozoide en la pared del útero, ¿ya? Ahora, ¿qué hace la prostaglandina? La prostaglandina hace que esta pared del útero sea más receptiva, ¿ya? Y aparte de que hace esta pared del útero más receptiva, genera contracciones. Lo normal es que el útero tenga una contracción que va de céfalo-caudal, de arriba para abajo sería, ¿ya? Eso es lo normal. Por eso cuando se da el proceso de menstruación, se da la evacuación, ¿ya? Y evacúa en el canal vaginal. Pero cuando entra en contacto con la prostaglandina a nivel de la vagina mismo, hace que la contracción del útero sea en sentido inverso, sea en dirección a las trompas de falopio. La intención justamente es encaminar los espermatozoides para que se encuentren con el óvulo liberado, ¿ya? Entonces, son las dos principales funciones de la prostaglandina que secreta los túbulos seminales. Más adelante vamos a ver la importancia del fibrinógeno, pero no se olviden que la prostaglandina y el fibrinógeno tienen como fuente los túbulos seminales. Repito, túbulos seminales. Ahora, la próstata. La próstata va a aportar nutrientes también a lo que sería el semen, ¿ya? Acuérdense que el semen tiene varios componentes. Va a tener grandes cantidades de calcio, fosfato, fibrinógeno,
vamos a tener el espermatozoide en sí, la prostaglandina y, bueno, el fibrinógeno. Todos esos componentes forman lo que llamamos semen, es decir, no solamente espermatozoides, todos los componentes en sí, ¿ya? Y la próstata cumple como función también contribuir a la formación del semen, ¿ya? ¿Qué aporta la próstata? Primero, un cambio en el pH. Genera un pH alcalino, ideal para el espermatozoide. El espermatozoide vive más tiempo en un pH alcalino, ¿ya? El útero y el canal vaginal de las mujeres tienen un pH ácido, lo que no es favorable para el espermatozoide y acorta su vida, ¿ya? ¿Cuánto tiempo puede quedar dentro de la mujer un espermatozoide? Y aproximadamente 3 días, cuando la condición no es favorable. Es decir, 72 horas es el tiempo en el que va a poder vivir dentro de la vagina o del útero del sexo femenino. ¿Por qué? Porque el pH primero no es ideal, entonces van muriendo los espermatozoides. Segundo, hay células inmunitarias que atacan el espermatozoide, entonces no van a vivir a medida que se esté dando ese proceso, ¿ya? Y varios otros factores que vamos a ir viendo enseguida, porque realmente nosotros somos una de las especies menos fértiles, pero aún así existen accidentes. Entonces no se jacten por eso. Bueno, igual usen método anticonceptivo. Ya vamos a ver por qué vamos a ver enseguida por qué le digo que somos una de las especies menos fértiles que hay. Bueno, a ver qué hay aquí. Imagina si fuese fértil. Sí, imagínate, somos una de las especies menos fértiles y aún así hay accidente. Imagínate si fuésemos una de las razas o especies más fértiles. Sería un dolor de cabeza. Bueno, cuando entremos en lo que sería la parte femenina, vamos a ver por qué somos una de las especies menos fértiles, ya porque todas las condiciones dentro de lo que sería el aparato reproductor femenino no es favorable para la vida del espermatozoide. Ahora, ¿qué más necesita el espermatozoide? Va a necesitar de calcio, ya el calcio va a permitir el movimiento de su cola, ¿sabes? Entonces, tiene iones de citrato y calcio, ¿ya? Y esto forma citrato de calcio. Fosfato, ¿ya? También, y enzimas de coagulación y profibrinolicina, ¿ya? Entonces, cuando el espermatozoide entra en contacto con el líquido producido por la próstata, queda envuelto alrededor de una sustancia procoagulatoria y profibrinólisis, no profibrinólisis, de fibra de fibrina, ¿ya? No me viene el término, pero queda envuelta con eso. Y de esa forma es eyaculado, ¿ya? Ahora, cuando entra en contacto con el epitelio femenino, a medida que va quedando allí, ¿ya? Se va liberando lentamente la prostaglandina y empieza a actuar lo que viene desde la vesícula seminal. Empiezan a dar esa fibra de fibrina y fibrinógeno que era producido por la próstata para que queden libres los espermatozoides y empiecen a circular. Bueno, y de esa forma tenemos lo que sería todos los componentes del semen, ¿ya? Ahora, ¿qué porcentaje es espermatozoide? El porcentaje del semen es 10% de espermatozoide nada más. El resto, principalmente son las vesículas seminales, ¿ya? 60% de todo lo que es el semen son líquidos provenientes de la vesícula seminal. O sea, 60% de todo el semen es esto. ¿Ya? ¿Ya? Moco rico en fructosa, ácido cítrico, prostaglandina y fibrinógeno. Eso es principalmente, ¿ya? El componente, 60%, ¿ya? 10% de semen y después 30% líquido
proveniente de la próstata, ¿ya? Lo que sería el aspecto lechoso que es característico del semen y la densidad está dada por la próstata, ¿sí? Bueno, el pH en promedio de 7.5, levemente alcalino, como pueden ver. Luego tenemos procesos que va a pasar el espermatozoide. Vamos a tener un proceso que se llama capacitación de los espermatozoides, donde los líquidos del útero y de la trompa de falopio, ¿ya? Van a terminar disolviendo, digamos de esa forma, o eliminando, ¿sí? Las fibras de fibrina que impiden el movimiento del espermatozoide. Entonces van dándose la fibrinolisis y el espermatozoide empieza a desplazarse. Aparte de eso, van a estar presentes en el líquido del útero y de la trompa de falopio sustancias que van a bloquear la inhibina o los inhibidores del movimiento del espermatozoide para que esto empiece a desplazarse. En la segunda fase de la capacitación del espermatozoide, vamos a tener que, mientras todos los espermatozoides están presentes dentro del conducto seminales, ¿ya? Estas no tienen un movimiento libre, ¿ya? Y a medida que están en el túbulo del conducto seminal, están constantemente recibiendo un aporte de colesterol, ¿sí? Ahora, una vez que salen del conducto seminal, ya no reciben colesterol y a medida que se desplaza por el aparato reproductor femenino, van perdiendo su colesterol. Acuérdense que el colesterol es una de las sustancias más importantes para la flexibilidad de la membrana celular. O sea que si están perdiendo su colesterol, la membrana del espermatozoide se va debilitando y a medida que se va debilitando esa membrana, fácilmente puede entrar en lisis. Y cuando entra en lisis, obviamente muere el espermatozoide, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a lo que sería la segunda fase, ¿ya? Bueno, a ver qué es lo que marqué acá. Bueno, es solamente eso, ¿sí? Membrana del espermatozoide, ¿ya? La membrana del espermatozoide se caracteriza por una alta permeabilidad al calcio, ¿ya? Justamente el que se encargaba de aportarle calcio era el líquido de la próstata, lo que vimos más arriba, ¿ya? Bueno, entonces el líquido proveniente de la próstata le aportaba calcio. 30% de todo el semen era prácticamente líquido proveniente de la próstata y eso le aportaba calcio. Y la membrana del espermatozoide es muy permeable al calcio, ¿ya? Eso, por un lado, le permite el movimiento, ¿sí? El movimiento del espermatozoide, pero aparte de permitirle el movimiento del espermatozoide, vamos a tener que ese calcio que ingresa dentro del espermatozoide va a generar la precipitación de las vesículas que están en la cabeza del espermatozoide, en la cápsula anterior, se encontrará por delante del acrosoma, ¿ya? Si se acuerdan. Yo le explico, yo me imagino en mi mente mientras le explico, pero no sé si ustedes se imaginan lo mismo esta parte, ¿sí? Entonces, todo el calcio que le va entrando, porque la membrana es permeable al calcio, por un lado le permite el movimiento, ¿ya? Y por el otro lado vamos a tener que el movimiento helicoidal sería por el efecto que tiene el calcio a nivel de los túbulos y vamos a tener que ese mismo calcio que está ingresando a nivel de la cabeza va a generar ingreso también de calcio a nivel del acrosoma y todas las vesículas que están en el acrosoma van a precipitar, ¿sí? Bueno,
Voy a saltar a esta parte porque voy a explicar justamente esa parte del acrosoma. Muy bien, entonces todo el calcio que le está entrando al espermatozoide, por un lado le permite su movimiento, por un lado. Por el otro lado, vamos a tener que ese mismo calcio va a generar que se liberen las vesículas del acrosoma. Ahora, ¿qué es lo que tiene esa vesícula de acrosoma? Enzimas proteolíticas. Y esas enzimas se caracterizan por tener una capacidad de degradar todo tipo de proteínas y también hidrolizar carbohidratos, es decir, el glucocálix y proteínas va a poder degradar fácilmente. Bueno, ¿qué es la teoría que está presente? Que toda esa vesícula presente en el acrosoma es la que se encarga de degradar justamente el revestimiento que tiene el óvulo, ¿sí? De lo que se le llama capa granulosa. Acá, la granulosa, ¿sí? Este es el recorte del libro, está todo en el libro, ¿sí? Recorte del libro. Entonces, la capa de la granulosa. Muy bien. Una vez que la célula del espermatozoide llega, la cabecita del espermatozoide llega a la capa de la granulosa, va a empezar a darse la liberación de su contenido enzimático que se encuentra en el acrosoma. Y ese acrosoma va a empezar a degradar la capa de la granulosa que revista el óvulo hasta que el espermatozoide, aquí se puede ver el efecto de los gránulos. Vamos a poner 100% esto. Ahí. ¿Está? Como va liberando, el acrosoma ya está desapareció en esta parte. ¿Ya? Poner 100, aquí. Aquí está presente su acrosoma. La imagen esquemática, me gusta este esquema. Su acrosoma está, bueno, todo es lila para mí, pero este lila más oscuro, digamos, ¿ya? Ese es su acrosoma. Entró en contacto, ¿sí? Con las células de la granulosa y comienza a liberarse todas las vesículas del acrosoma. Prácticamente se desintegra el acrosoma y permite degradar la célula que reviste el óvulo y a medida que va degradando logra penetrar al interior del óvulo, ¿ya? Produciéndose la fecundación, ¿sí? Lo único que entra es la cabeza del óvulo, del espermatozoide, y la cabecita va a dirigirse al núcleo para fusionarse ambos núcleos, ¿ya? Aquí nada más el libro cita qué enzima está, ¿verdad? Que es hialuronidasas, enzimas proteolíticas, principalmente, ¿sí? O el tiempo que demora. Bueno, este es la fase de estímulo nervioso que se da en el acto sexual masculino, ¿ya? Vamos a tener que la vía de la erección es diferente a la vía nerviosa de la eyaculación. Eso por un lado, ¿sí? Vamos a tener que la fuente más importante de señales sensitivas las, ¿me escuchan bien? ¿Se me escucha? Sí, porque me salió conexión de internet inestable. ¿Hasta dónde me escucharon? Que a via de ereção é diferente da outra via.
Ah, bueno, perfecto. Vamos, Rosita. Bueno, vamos a tener que la vía de erección es por una vía nerviosa y la de eyaculación es otra. Ya vamos a ver ese proceso, ¿sí? Bueno, vamos a tener que la zona más sensitiva, donde hay mayor cantidad de terminaciones sensitivas aferentes, es el glande, ¿ya? Esa es la zona que está ricamente inervada con terminaciones sensitivas aferentes que van a enviar el estímulo, obviamente, a la corteza cerebral, ¿sí? Bueno, otras zonas que están con bastante terminación sensitiva, aferente, que va a ser transmitida también por el nervio pudendo, porque esa es la vía que va a transmitir las señales sensitivas hasta la corteza, va a estar también a nivel de la región perianal, ¿ya? Entonces esas dos son las zonas donde hay buena cantidad de terminaciones sensitivas que van a responder al pudendo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener que eh, los efectos de O estímulos meu tá táctiles, travando, prof. ¿sí? A ver, y tengo buena señal, qué raro. Está al máximo el Wi-Fi. ¿Qué parte se quedó? Ok, bueno, vamos a ir en eso. Bueno, de todas formas, le repito a la compañera. Tenemos dos tipos de inervaciones que vamos a entender. Primero, uno de la excitación, ¿verdad? Y de la eyaculación, o erección y eyaculación. La erección va a responder a el nervio pudendo, ¿ya? Que es una vía aferente. Entonces, cuando se da el estímulo o roce o fricción de las zonas donde hay mayor cantidad de terminaciones sensitivas que envían su fibra aferente a través del pudendo y del plexo sacro, ¿ya? Va a generar estímulo de excitación y va a generar la erección, ¿ya? ¿Dónde están esas zonas? Glande, ¿ya? Zona del escroto, ¿ya? Zona del escroto, también hay terminaciones sensitivas que responden a señales aferentes del pudendo y a nivel de la región perianal, ¿ya? Son las zonas donde hay terminaciones sensitivas que van a enviar sus fibras a través del pudendo y van a generar excitación, ¿sí? ¿Se escuchó todo? Sí, agora sim. Ah, bueno, genial. Bueno. Todas las señales van a llegar a nivel del plexo sacro y van a ascender por la médula, ¿ya? Eso es por un lado. Ahora, hay otra forma en que se puede dar la excitación. Todo ese estímulo va a terminar a nivel de la corteza, ¿ya? A nivel de la corteza, zona específica del encéfalo, pero termina a nivel de la corteza la excitación. Ahora, está el factor de excitación psicológica, que es mucho más potente en el varón, también está presente en las mujeres, pero es menos, intenso en comparación al sexo masculino. El elemento psíquico se va a dar cuando se da pensamientos, ¿ya? De actos sexuales o cualquier tipo de pensamiento que genere estímulo excitatorio en el individuo y eso, bueno, va a darse a nivel de la región frontal, zona de pensamiento, junto con el sistema límbico, va a enviar señales al encéfalo y también va a producir la erección, ¿ya? Bueno, mi internet también está lento. O está la imagen quizás, no sé. Bueno, ahora, ambos, lo que sería el estímulo neuronal
sería la zona sensitiva de señales aferentes, junto con el psíquico, ambos van a conformar lo que sería la integración del acto sexual, ¿ya? Ahí vamos a tener que tenemos el factor psicológico, que tiene un factor importante que puede estimular o inhibir, obviamente, ¿ya? Y luego el estímulo de la vía aferente. Todo eso va a terminar a través de la región lumbar, espina sacra, ¿ya? Y va a generar todo esto estímulo a nivel del encéfalo, tanto la vía psicológica como la vía aferente, que va a enviar señales sensitivas por el nervio pudendo, ¿sí? Toda esa inervación es parasimpática, ¿ya? Pudendo llega, todo esto es parasimpática, ¿ok? Todo esto que le estoy hablando, parasimpática, ¿ok? Repito eso varias veces, ¿por qué? Porque la excitación y la erección responde a estímulos parasimpáticos y la eyaculación es un estímulo simpático. Entonces, parasimpático, todo el acto sexual de estimulación y erección, y la eyaculación es un estímulo simpático. Bueno, y ahí tenemos las etapas. Doutor, Sí. isso seria pelo fato do coração ser simpático e estaria enviando mais sangue e com isso estimularia o parasimpático ou não? O efeito de bombear mais sangue No, o no. no necesariamente, ¿ya? El acto sexual de por sí va a generar una actividad física que va a generar mayor requerimiento de oxígeno por los tejidos musculares que están siendo utilizados, ¿verdad? Independiente de cómo se esté realizando, ¿verdad? Y eso hace que el corazón lata en respuesta a la demanda de oxígeno, ¿ya? No necesariamente al estímulo, ¿verdad? Por más que tenemos que la excitación es un acto parasimpático, durante el acto sexual, por más que se esté dando un proceso de gasto energético y requerimiento mayor de energía, hay un aumento de la frecuencia cardíaca sin necesidad de que se esté activando el simpático todavía. Ahora, cuando se da la eyaculación es un acto simpático, ¿ya? Entonces vamos a tener que la erección responda a impulsos parasimpáticos, ¿ya? Que va a generar que prácticamente todo ese estímulo simpático llega hasta el pene, ¿sí? Y también hasta el escroto, porque va a generar una leve contracción de la bolsa excretal, ¿sí? Pero todo ese estímulo va a llegar a través del pudendo por la vía parasimpática, que es dependiente de la región sacra, ¿sí? En ese caso estamos hablando de todos los nervios pélvicos, ¿sí? Y la terminación parasimpática se caracteriza por liberar óxido nítrico y péptido inhibidor vasoactivo, ¿ya? Aparte de la acetilcolina, que es característico del parasimpático, y la noradrenalina, que es característico del simpático, ¿verdad? Entonces tenemos óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador potente, entonces eso va a hacer que se dilaten las arteriolas transveculares que están a nivel del seno cavernoso, y bueno, cuando se dilata se va a llenar de sangre y eso produce la erección. No tengo imagen de pene acá, parece. No, no tengo, gente. Bueno, vamos a aprovechar esto acá. Bueno, entonces todo esto, si bien es un plexo venoso, va a llenarse de sangre con el óxido nítrico, que va a generar relajación de toda la musculatura lisa que rodea toda esta estructura vasculares, ¿sí? Y una vez que se relaja todo esto, se da una vasodilatación por el óxido nítrico, esto se llena de sangre, lo que sería el cuerpo cavernoso del pene, ¿sí? Bueno, la lubricación, si bien el sexo masculino también produce lubricación,
pero no es el principal lubricador del acto sexual en los seres humanos, ¿ya? En los seres humanos, el que lubrica principalmente durante el acto sexual es el sexo femenino, ¿ya? Si bien el masculino también puede producir mínimamente lubricación, no es suficiente para que se pueda dar el coito sin dolor, ¿ya? ¿Qué pasa? Que cuando la mujer no lubrica suficiente, que se puede dar ese proceso cuando el sexo femenino está en periodo de posmenopausia, ¿ya? El cambio hormonal y la disminución de la producción del estrógeno, el cambio del estradiol por el estrógeno, la estrona, no estimula suficiente lubricación, ¿ya? Vamos a tener, si se acuerdan, durante la juventud se produce principalmente estradiol en la mujer y durante la edad adulta posterior a la menopausia se produce principalmente estrona. Pero la estrona es 10 veces menos potente que el estradiol. Entonces no hay suficiente estímulo para que se dé buena lubricación. Y cuando se da el coito, duele, ¿ya? Y bueno, cuando el paciente consulta, normalmente dice que siente molestia durante el acto sexual o cuando está con su pareja, ¿ya? Algunos difícilmente cuentan, pero otros son directos, ¿verdad? Y cuando sabemos que una mujer está en etapa de menopausia, normalmente durante el interrogatorio que se hace en una consulta de control, ¿ya? En una mujer de tercera edad o posmenopáusica, se le pregunta, ¿ya? Normalmente solemos preguntar si cómo están las relaciones sexuales con su pareja, si lo está teniendo con frecuencia, con qué frecuencia, si hay dolor, si hay molestia, si hay flujo, ¿ya? Y cuando nos refieren que hay dolor, le preguntamos si anda teniendo mucha sequedad vaginal, y si nos dice que sí, bueno, es por el cambio hormonal y hay tratamiento para eso, ¿verdad? Pero, repito, fisiológicamente, en los seres humanos, el que se encarga de lubricar para el acto sexual es el sexo femenino. Si bien el varón también produce, pero en menor cantidad, ¿ya? Entonces, ¿y a qué responde? Y responde a una inervación parasimpática también. Entonces, la excitación y la lubricación responde a una inervación parasimpática. Y luego tenemos el proceso de la emisión de la eyaculación. Durante la eyaculación se va a dar la emisión del semen, ¿verdad? Y esto sí responde a una función simpática, ¿ya? Principalmente de las últimas dos torácicas y de la primera lumbar. Está medio borroso mi imagen, pero sería de esta zona, ¿verdad? Y va a venir prácticamente por el nervio hipogástrico el estímulo, ¿ya? Y va a ser estímulo, repito, simpático, ¿sí? Simpático. Bueno, entonces vamos a tener que la emisión de la eyaculación va a ser dependiente de inervación simpática procedente de las últimas dos torácicas, ¿ya? Acá me faltó poner T11, pero las últimas dos torácicas y la primera lumbar. Eso varía un poco de libros, ¿ya? Tenemos que el Stuart Fogg habla que la T11, T12, L1 y L2 es lo que responde a la emisión de la eyaculación, ¿ya? Eyaculación y emisión. Y el Guyton habla de la T12 y de la primera y segunda lumbar, ¿ya? Lo único que cambia es el Stuart Fogg que habla de la T11, pero independiente sí, sin variación anatómica, T12, L1 y L2. Bueno, ¿por cuál inervación llega? Prácticamente hipogástrico y los nervios pélvicos, ¿sí? Que hace emisión de la eyaculación, ¿ya? Genera una contracción de todo el conducto deferente, ¿tá? Y la ampolla, y esto va a generar la expulsión del conducto deferente, ¿ya? De los espermatozoides a la uretra, ¿ok? También va a generar contracción de la próstata para que se dé la emisión del líquido procedente de la próstata, ¿sí? Que va a contribuir en un 30% a la formación del pene, del semen, ¿sí? Y por último tenemos la contracción de las vesículas seminales que va a contribuir en un 60% para la formación del semen. Todo esto, el conducto deferente, la próstata y las vesículas seminales se contraen al mismo tiempo. Todos están emitiendo su líquido al mismo tiempo
a la uretra, ¿sí? Todos ellos emiten al mismo tiempo su líquido a la uretra. Entonces, cuando se hace la pregunta, ¿dónde se producen la mezcla de la emisión procedente de la vesícula seminal, de la próstata y del conducto deferente? La mezcla se produce en la uretra, ¿ya? No en la próstata. Siempre me marcan próstata. No sé por qué me marcan siempre próstata. Quizás porque es grande y creen que ahí se da, ¿verdad? Pero es en la uretra, ¿sí? Bueno, ya tenemos entonces la emisión. La emisión responde a la emisión de los líquidos de la vesícula seminal, próstata, conducto deferente a la uretra. ¿Ya? Todavía no hablamos de eyaculación. Se emitió, se formó recién en el semen. Es decir, prácticamente la contracción del conducto deferente, vesícula seminal y próstata me va a dar la formación de lo que llamamos semen dentro de la uretra. ¿Ok? Que quede claro esa parte. Ahora sí vamos a hablar del proceso de eyaculación. Casi todo esto se da en simultáneo, casi, ¿verdad? Es un proceso rápido, pero se estudia por separado, a modo pedagógico, y entender cómo se dan las fases. El proceso de eyaculación va a darse que cuando se emiten todos esos líquidos a la uretra interna, ¿tá? Eso genera distensión de la musculatura lisa que está dentro de la uretra y eso va a enviar señales sensitivas, ¿ya? Hasta la zona sacra, ¿sí? Y esas señales sensitivas va a generar eh, una sensación de, ¿cómo se dice? De plenitud, ¿ya? Prácticamente, como si algo estuviese lleno, ¿ya? Esa es la sensación que da, ¿ya? Bueno, esa sensación de plenitud va a generar estímulos rítmicos, ¿ya? De descarga de potencial de acción que va a llegar hasta los músculos isquiocavernoso y el bulbo cavernoso, ¿ya? Una imagen linda. Bueno. Bueno, los músculos que se contraen, ¿ya? Bulbo, ¿ya? E isquio, ¿sí? Estas son las zonas que se van a dar como una contracción rítmica y esa contracción rítmica va a ser en aumento, ¿sí? Cada vez va a ser más intenso y más intenso y más intenso y más intenso hasta que se da la eyección, ¿sí? A ver. Acá. Todo el estímulo va a ser un aumento rítmico y se va a dar en oleada, describe el libro, ya como olas que llegan a la costa, cada vez más intenso en cuanto al ritmo, ya, y genera una presión sobre la base eréctil del pene y de la uretra y termina eyaculando, ya. Y el proceso de la emisión y la eyaculación, ya, es lo que se denomina orgasmo masculino, es decir, esta fase, en donde se da la contracción de la vesícula seminal, próstata y conducto deferente y llena la uretra, donde se mezcla y se da la formación del semen justamente, y la eyaculación, ¿ya? Emisión y eyaculación, y la eyaculación, que es la contracción rítmica en oleada del isquio cavernoso y del bulbo cavernoso hasta que sale el semen, ¿ya? Entonces, esos dos son considerados como el orgasmo masculino, ¿sí? Bueno, luego tenemos la fase de resolución. La fase de resolución es cuando todo ya pasó, ¿ya? Es decir, la posterior al orgasmo, ¿sí? Es lo que llamamos fase de resolución. Esta fase, ¿ya? Es la fase donde va disminuyendo toda la excitación que se inició con el parasimpático, ¿ya? Hasta desaparecer casi por completo 1 a 2 minutos al terminar la erección,
¿ya? En esta fase puede haber temblores, debilidad de las piernas o de miembros inferiores, que son como arcos reflejos que se dan. Casi similar se da en el sexo femenino también, pero eso vamos a estudiar mejor cuando entremos en ese capítulo. Bueno, y aquí nuestro libro engloba un poquito de los efectos de la testosterona y qué función cumple. Entonces, la testosterona ya sabemos que son secretadas por la célula de Leydig, en menor cantidad por la célula de Sertoli, ¿ya? Y vamos a tener que las células de Leydig en sí van a producir testosterona, y lo que llamamos dehidrotestosterona más bien es producida por la glándula suprarrenal. También lo produce la célula de Leydig por efecto enzimático más que nada. Pero estos tres son considerados andrógenos, ¿ya? Estos tres son considerados andrógenos. Tenemos la testosterona y la dehidrotestosterona, ¿ya? Corteza suprarrenal principalmente, células de Leydig principalmente. Bueno, creo que ya falta poco, relativamente poco. Bueno. Bueno, ya hablamos entonces quiénes forman la testosterona, función de la testosterona. Por un lado vamos a tener que la testosterona es el responsable de los rasgos sexuales secundarios masculinos, que es crecimiento de vello en el rostro, la masa muscular, el cambio en el tono de voz, ¿sí? El ensanchamiento de los hombros. Todo eso son efectos androgénicos, ¿ya? La calvicie en las personas que tienen predisposición genética para calvicie, cuando hay un aumento de los andrógenos, empieza a haber caída de cabello. Entonces también está relacionado a la testosterona. Eso por un lado. Otro lado, crecimiento de vello pubiano y vello a nivel de las axilas, ¿ya? Crecimiento de vello en algunas personas que están con predisposición genética en la espalda, toda la espalda, esas personas que parecen osos polares, que tienen lleno de cabello en la espalda, es efecto de la testosterona, ¿sí? También en el brazo en algunos casos, pero para ello tiene que haber condición genética para crecimiento de vello en esas zonas, ¿ya? Bueno, esos serían los rasgos sexuales secundarios masculinos. Doutor, mas então isso independe da quantidade de testosterona, né? Tá só ligada à genética, né? No depende de la cantidad, más bien depende de la genética, ¿ya? Porque la producción de testosterona es casi igual en todo el sexo masculino, ¿ya? Varía acorde a la edad, pero siempre está dentro de rango. Que haya más testosterona no genera más crecimiento, o sea, no genera más diferenciación o rasgos secundarios sexuales masculinos por efecto de la testosterona. En relación al vello, solo responde a efecto de genética. La calvicie sí te puedo decir que en parte responde a los niveles de testosterona, ¿verdad? Pero si hay predisposición genética, hay casos donde hay una mínima producción de testosterona, está en el mínimo del rango, pero igual existe calvicie, ¿sí? Eso es genético netamente, no depende de las cantidades ni tampoco de los niveles de testosterona. Claro que existe calvicie que responde a los niveles de testosterona. Hay calvicie que no genera necesariamente predisposición genética, pero que responde a los niveles de andrógenos. Pero es muy poco la calvicie que responde a los niveles de andrógenos. A no ser que se haga terapia de reposición hormonal con testosterona a dosis suprafisiológicas, ahí sí puede haber calvicie. ¿Ya? Ahí sí va a ser en relación a los niveles de testosterona. Bueno, degradación de la testosterona, ¿cómo se elimina de nuestro cuerpo? Ya vimos que produce la célula de Leydig. Función principal en la adolescencia es rasgo secundario sexual masculino. Antes de entrar en degradación, quiero hablarle de otras funciones que tiene la testosterona. A nivel de la masa muscular, vamos a tener que es una hormona que se caracteriza por ser una hormona anabólica. Es decir, va a predisponer el transporte de aminoácidos a los músculos y va a favorecer la síntesis proteica a nivel de los tejidos, principalmente muscular.
también es una hormona que va a favorecer la actividad de los osteoblastos, ¿ya? Es decir, va a favorecer la actividad del recambio del tejido óseo, ¿ya? Entonces, favorece crecimiento muscular y también recambio de tejido óseo. Por otro lado, no se sabe bien si es efecto de la testosterona o si es un efecto secundario a la testosterona el aumento de los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque si bien hay teorías y estudios que van mostrando que la testosterona tiene efecto en la eritropoyesis a nivel de la médula ósea, en donde genera mayor diferenciación de glóbulos rojos, también se ve que la testosterona aumenta la masa corporal, ya en relación a la masa muscular, y aumenta el requerimiento de oxígeno en relación al aumento de la cantidad de masa muscular. Entonces, todo eso genera un mecanismo de compensación por eritropoyetina que va a generar mayor producción de glóbulos rojos. Es decir, el por qué el hombre tiene más glóbulos rojos que la mujer está explicado porque el hombre tiene más niveles de testosterona, una mayor masa corporal, y bueno, eso requiere mayor transporte de oxígeno y del por qué hay más glóbulos rojos en el sexo masculino en comparación al sexo femenino. ¿Ya? Se cree que es un efecto directo de la testosterona, pero bueno, también hay teorías que hablan que puede responder a la masa corporal. Bueno, vamos a ver, creo que me faltó citar alguna cosa, pero eso es en cuanto a su función principal, ¿sí? En cuanto a la testosterona, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino cumple la misma función. ¿Cómo se elimina la testosterona? La testosterona es metabolizada por el hígado, citocromo P450, y va a darse la conversión en androsterona y dehidroepiandrosterona, ¿ya? Que la androsterona tiene menor actividad en comparación a la testosterona. Es decir, el hígado va a conjugar esto, ¿sabes? Después, para formar lo que se denomina sulfato de glucurónicos, sulfato glucurónico, creo que no. Ah, no, acá está. Sulfato glucurónidos, ¿ya? Sulfato glucurónidos. Es la conversión de la androsterona y la dehidroepiandrosterona en estos componentes para su eliminación por vía intestinal en ese caso, ¿ya? Es excretado por la bilis, hepatocito, conducto biliar, y de ahí, bueno, va a terminar en el intestino, ¿ya? La metabolización se va a dar al inicio hígado, androsterona, androsterona, dehidroepiandrosterona, y por último, la conjugación es lo que va a terminar generando el glucuronido o sulfato de glucuronido, ¿verdad? Que son componentes de lo que llamamos desechos metabólicos ya de la testosterona, ¿ya? Ahora tenemos pacientes que deben realizar terapia de reposición hormonal utilizando testosterona. Siempre se realiza control de perfil hepático, ¿ya? De transaminasas, para ver si no está generando daño hepático, ¿ya? ¿Por qué? Porque es metabolizado por hígado, ¿sí? Y los pacientes que están recibiendo terapia de reposición hormonal con testosterona, no limitado por hígado para su eliminación. Bueno, en el caso del varón, aparte de la testosterona, como le dije, produce también un poquito de estrógeno a partir de la testosterona, que es metabolizado en parte principalmente por la glándula suprarrenal, pero también los adipocitos juegan un papel en ese punto. Bueno, testosterona. Tenemos pico de testosterona durante el segundo trimestre de desarrollo embrionario, ¿ya? Luego vamos a tener testosterona durante o sea, posterior ya al nacimiento, ¿sí? Más o menos se dan los picos de testosterona en el varón principalmente, que va a generar el desarrollo y descenso completo de los testículos, que generalmente esperamos eso, al cabo de los 15 a 3 meses de vida, ¿ya? Para luego descender completamente hasta el año de vida y permanecer de esa forma. Bueno, a partir de los 10 años empieza
a aumentar nuevamente la testosterona, ¿sí? Y el mayor pico de testosterona tenemos después de los 20 años. Y eso se va a mantener así aproximadamente hasta los 40 años y luego comienza un descenso lento y paulatino de la testosterona, ¿ya? Y bueno, a partir de los 50 años ya tenemos niveles bien bajos de testosterona y en algunos casos encontramos pacientes ya mayores de 50 años con una producción muy baja de testosterona, casi se compara con un paciente de 80 años y esos son otros candidatos para terapia de reposición hormonal. Doutor, por que Sí. há esse aumento no neonato e aí depois até os 10 anos fica tão baixo e no neonato tem esse aumento? En el neonato es para el desarrollo testicular y el descenso testicular principalmente. Generalmente el descenso testicular ya se da en etapa embrionaria, pero a veces no desciende todo el testículo y se suele esperar un tiempo prudencial de 3 meses hasta que descienda completamente porque durante la etapa neonatal se va a dar de vuelta una producción de testosterona que puede terminar de descender el testículo. ¿Ya? Si no se da eso, generalmente se aplica hormona de crecimiento o testosterona mismo en el recién nacido. Pero la testosterona, como es metabolizado por hígado, casi no se usa en neonato, más se usa hormona de crecimiento. Perdón, beta-HCG, para poder generar el descenso del testículo. Bom, entendi. Obrigada. Bueno, el efecto de la testosterona entonces es de diferenciación en parte en el neonato cuando va a ser sexo masculino. Se da la expresión de la región I que determina el sexo, ¿ya? En el embrión en formación, y eso va a generar ya un aumento progresivo de testosterona de ahí en adelante para darse el nacimiento del sexo masculino, ¿verdad? Eso en lo que respecta a etapa embrionaria. Descenso de los testículos. Durante los últimos 2 o 3 meses tendría que descender completamente, ¿ya? Puede darse casos, como le dije, de niños que nacen con los testículos que no descendieron completamente, ¿ya? Pero en el caso, con el tiempo, se puede o administrar testosterona o beta-HCG y generar el descenso completo del testículo. Durante la etapa de RN o de recién nacido también se da producción y va a descender completamente, ¿ya? Caracteres primarios, secundarios, eso ya le hablé. Distribución de pelo, le hablé ya de la calvicie, de la voz también. Ah, esto me faltó citarle. Le dije que me podía olvidar de algo y fue de esto. Cuando tenemos mujeres con síndrome de ovario poliquístico, ellos producen grandes cantidades de andrógenos. Y uno de los signos que nos llama la atención clínica para sospechar de síndrome de ovario poliquístico, aparte de la obesidad, resistencia a la insulina que le genera acantosis nígrica, ¿ya? Es acné y vello, cantidad abundante de vellos, ¿ya? Entonces, eso nos hace sospechar de síndrome poliquístico. ¿Pero por qué acné y vello? Porque es efecto del andrógeno y la testosterona es un andrógeno. Entonces ahí es donde tenemos que, cuando tenemos oleosidad abundante, el varón, por el efecto de la testosterona, tiene una piel más gruesa, ¿ya? Y más grasienta, por decirlo entre comillas, que es una piel más oleosa, ¿ya? Eso es efecto secundario de la testosterona y la producción de testosterona. Formación de proteína en los músculos, ya les cité. Matriz ósea también. Bueno, la testosterona, la hormona del crecimiento, la insulina, la somatostatina o somatomedina C
y la testosterona son hormonas que participan en el crecimiento, son hormonas anabólicas, ¿sí? Varias veces les cité ya cuáles son las hormonas anabólicas. No se me vayan a equivocar cuando le pregunten en el examen hormonas anabólicas. Bueno, testosterona puede aumentar el metabolismo basal. No se sabe si es un efecto directo de la testosterona o si es porque aumenta la densidad de la masa muscular y esto genera un mayor consumo de nutrientes, ¿ya? Y bueno, también por la mayor cantidad de eritrocitos. Pero no es un efecto directo de la testosterona, no es un efecto directo como lo tiene, por ejemplo, la levotiroxina. Eritrocitos ya les cité, el por qué es diferente en mujeres y en varones se debe justamente por eso. El equilibrio hidroelectrolítico, bueno, la testosterona tiene un leve efecto mineral corticoide. Ya les expliqué qué era eso. ¿Qué quiere decir eso? Que va a retener minerales. Específicamente, ¿cuál? Sodio. Entonces va a generar retención líquida, ¿ya? Bueno, proteína, a ver, no me acuerdo qué decía Estela y por eso estoy leyendo, chicos. Bueno, nada. Ya le llegué a explicar la 5-alfa reductasa. Vamos a tener que la testosterona cuando ingresa al interior de la célula, el efecto más biológico está con la dehidrotestosterona. Esa es la testosterona que tiene mayor actividad biológica. La testosterona en sí también lo tiene, pero la que tiene más actividad es justamente la dehidrotestosterona, ¿ya? Bueno, la 5-alfa reductasa lo que hace es convertir la testosterona que ingresó al interior de la célula a dehidrotestosterona y esto va a terminar generando efectos a nivel de receptores que se encuentran en el citosol, pero con efectos nucleares. Bueno, mecanismo de retroalimentación negativa. Esto es fisiología pura, ¿ya? Bueno, nosotros vamos a tener que la hormona liberadora de hormona gonadotrófica es liberada por el hipotálamo, va a dirigirse hasta la adenohipófisis y la hormona liberadora de gonadotrofinas va a estimular a nivel de la adenohipófisis la secreción de hormona luteinizante y de hormona folículo estimulante. La luteinizante ya sabemos que actúa sobre las células de Leydig y esta produce testosterona, ¿ya? Y la testosterona, bueno, va a favorecer la diferenciación de las células de espermatogonia. Vamos a tener que la propia testosterona estimula a la célula de Sertoli para secretar nutrientes a las células que están madurando, pero también la folículo estimulante actúa sobre la célula de Sertoli. Ambas son necesarias para producir justamente estrógeno, progesterona y nutrientes para la espermatogonia y favorecer la diferenciación de los espermatozoides, ¿ya? Y la célula de Sertoli es la encargada de producir la inhibina y la inhibina es un péptido que va a actuar a dos niveles, a nivel de la adenohipófisis, inhibiendo la liberación de la luteinizante y folículo estimulante, y también a nivel del hipotálamo, inhibiendo la liberación de la hormona liberadora de hormona gonadotrófica, ¿ya? De esa forma actúa. ¿Es la única? No es la única. ¿Es la más importante? No es la más importante. Por eso está con flechitas. No es la más importante, ¿ya? Está punteado por eso. ¿Cuál es la más importante? La testosterona. La testosterona va a ser el mecanismo principal de regulación por retroalimentación negativa a nivel de la adenohipófisis y también a nivel del hipotálamo, inhibiendo a ambas hormonas gonadales, gonadotróficas, y la hormona liberadora de hormona gonadotrófica a nivel del hipotálamo, ¿ya? Ahora, hay algo que todavía no le cité, que es el efecto de la testosterona a nivel de la región frontal del hipotálamo,
que puede determinar ciertas conductas características del sexo masculino, ¿ya? Que son conductas no necesariamente agresivas, sino el carácter del varón en parte está determinado por la testosterona, ¿ya? Y le va a dar esa conducta de defensa, autoprotección, tanto por él o sus seres queridos, ¿verdad? Esa conducta leve, agresiva a niveles normales, ¿verdad? Pero no toda la conducta agresiva está explicada por los niveles de testosterona. No tienen una relación directa para decir una persona es asesino porque tiene niveles altos de testosterona. Pero sí puede generar ciertos comportamientos muy diferentes de una persona que tiene niveles bajos de testosterona y persona que tiene niveles altos. Por ejemplo, bueno, y pueden preguntarle a sus padres. Si ustedes le preguntan a sus papás cómo era su abuelo cuando era más joven, le va a decir que su abuelo le corregía, el papá de sus papás, le corregía, le pegaba, y si le iban a decir, sentate ahí, le va a decir, ¿para qué? ¿Por qué? No me quiero sentar, ¿verdad? Ese tipo de reacción. Ahora, a una persona de 80 años, donde ya tenemos niveles bajos de testosterona, le decís, sentate ahí con ese tono de voz y se va a sentar. No va a reaccionar, no va a defenderse. Ni siquiera le va a decir, ¿por qué me decís con ese tono? Se va a sentar, va a hacer caso, va a obedecer, ¿verdad? Y eso se ve por los niveles de testosterona, ¿ya? Porque cuando uno levanta la voz, significa que uno se está poniendo encima de otra persona. Y la testosterona es justamente una hormona que determina territorialidad en los animales. Y nosotros somos en parte animales, es un instinto animal. Entonces la testosterona es territorialidad. Cuando alguien le levanta la voz a una persona que tiene mucha testosterona, va a reaccionar defendiéndose. Fuera del carácter y fuera de cómo fue su educación, obviamente, ¿verdad? Estamos hablando de alguien que se va a defender. ¿Por qué? Porque una persona que tiene buenos niveles de testosterona, pero un alto nivel educativo, cuando se le levanta la voz, va a decir, discúlpame, pero ¿por qué me decís con ese tono? ¿Ya? Defiende, pero con educación, ¿ya? Así que una persona con bajo nivel educativo, ¿ya? Va a defender igualmente su territorio cuando se le levanta la voz, o va a gritar o va a venir directamente a dar puñetazo, ¿verdad? Entonces, es la misma cosa, mismos niveles de testosterona, pero diferentes niveles educativos y bueno, en parte viene de la casa eso, ¿verdad? O sea, la explicación de la agresividad no está en la testosterona, pero la explicación de defender territorialidad, de defenderse a uno mismo, incluso de estado depresivo a niveles bajos de testosterona se da, ¿verdad? Entonces esa es la gran diferencia, ¿sí? Entonces, es una pregunta que le pueden hacer a sus padres de cómo era su abuelo antes y le va a decir, papá, ¿cómo era abuelo antes? ¿Verdad? Si ahora usted le dice, venía acá y el abuelo se va detrás, vamos a tal parte, el abuelo se va y en ningún momento dice, no quiero hacer eso, hace todo, ¿ya? No hay más. Eso es porque hay que explorar cómo está su nivel de testosterona. Y si está en estado de hipogonadismo, se hace terapia de reemplazo hormonal y vuelve a ser la persona que era antes, ¿ya? Doutor, Sí. isso pode ocorrer no caso da mulher também, apesar da baixa taxa de testosterona, ou não? No, no, no. En las mujeres también puede darse cuadro de depresión cuando hay niveles indetectables de testosterona, pero las mujeres normalmente tienen niveles bajos de testosterona, ¿verdad? Pero en parte sí, ¿ya? Eh, en parte te digo porque en las mujeres se nota más cuando los niveles ya son casi indetectables. Cuando están bajos no hay casi diferencia clínica en síntomas respecto al estado psicológico. Bueno, voy a mirar el chat y si no hay preguntas. Ay, sí hay una pregunta. A ver qué dice. Doctor, ¿qué niveles plasmáticos de testosterona sería indicativo de terapia de reposición en pacientes jóvenes? Depende de la edad. Depende de la edad.
Los niveles plasmáticos de testosterona en varones es de 300 a 1000 nanogramos por decilitro. Lo normal es encontrar aproximadamente en adultos jóvenes, personas de 30 a 40 años, unos 600 nanogramos de decilitros, a 450 a 600 nanogramos de decilitros. Personas jóvenes, entre 18 y 21 años, 700, 800 nanogramos de decilitros. Igual el rango es de 300 a 1000, ¿verdad? Pero es un poco contradictorio ese punto. Realmente, en lo que es la medicina de la longevidad, habla que es importante determinarse los niveles de testosterona entre los 25 y los 30 años de edad, ver qué niveles se encontraban para que a partir de los 30 años se pueda hacer terapia de reposición y hacer que los valores de testosterona lleguen a los mismos niveles, porque varía de una persona a otra acorde a carga genética y no es igual de una persona a otra en cuanto a mismo rango de edad. Pero para la medicina que es clínica neta, no de longevidad, se habla netamente de mantener dentro del rango que es de 300 a 1000 nanogramos de decilitro. Aunque hay ciertas comunidades científicas que hablan de 400 a 800 como rango, ¿verdad? De testosterona. Depende de la edad, varía mucho. En una persona de la tercera edad, por debajo de 300 nanogramos de decilitro, ya es indicativo de terapia de reposición hormonal. En persona adulto joven que tiene por debajo de 300 nanogramos de decilitros, también es indicativo de terapia de reposición hormonal. Mujeres oscila aproximadamente de 15 a 70 nanogramos de decilitro, ¿ya? Y bueno, indicativo de terapia de reposición es cuando los niveles de testosterona están por debajo de 15 nanogramos de decilitro en mujeres, ¿ya? Siempre y cuando todos los cambios de hábitos estén instaurados, alimentación, actividad física y calidad de sueño. Los tres son necesarios para mantener niveles óptimos de testosterona. Si esos tres están aplicados y los niveles se mantienen bajos, terapia de reposición. Eso en cuanto a los niveles de nanogramos de decilitro, ¿verdad? La mayoría de los laboratorios actualmente vienen en milimoles, que son los valores que más manejo, que sería en varones de 10 a 35 nanomoles por litro, ¿ya? El equivalente de 300 a 1000 nanogramos de decilitro, es 10 a 35 nanomoles litro. Y la mujer es de 0,5 a 2,4 nanomol litro, ¿ya? Actualmente la mayoría de los laboratorios vienen en nanomoles, que es, le repito, 10 a 35 en varones y de 15 a 70 en mujeres, ¿sí? Perdón, de 0,5 a 2,4 mujeres, nanomoles litros, ¿sí? Y dentro del rango es lo que buscamos mantener. Fuera de lo que sería la medicina de la longevidad, que bueno, ellos tienen otro planteamiento, otro enfoque y es diferente la indicación de terapia de reposición para ellos, ¿verdad? En comparación a la medicina clínica. Bueno, no hay más preguntas en el chat. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Eu tenho, doutor, uma última. Em respeito à reposição, entre o letonizante e a testosterona, tem diferença de reposição no LH e a testosterona? No, cuando se hace terapia de reposición nos guiamos por los niveles plasmáticos de testosterona, niveles plasmáticos de proteína transportadora de testosterona y no por la luteinizantina folículo estimulante porque ellos van a estar totalmente inhibida y suprimida, ¿sí? Porque acuérdate que la testosterona va a inhibir la adenohipófisis, incluso el hipotálamo. Entonces, eso va a venir parámetros incluso indetectables. Y bueno, dosamos más la testosterona. Perfil hepático, testosterona y proteína transportadora de testosterona. Lo que pedimos principalmente es la S-dehidroepialdosterona. Gracias. De nada. Buena fuente para medicina de longevidad. Y la verdad que no conozco, Cícero. La mayoría de lo que se basa para medicina, no hay un libro específico para medicina de longevidad. Vas a encontrar libros de texto para público general de medicina de longevidad, pero libro enfocado en protocolos no hay, ¿ya?
para tener los protocolos tendría que cursar por los centros que realizan terapia de longevidad y ahí ellos te dan los protocolos. Por eso que es una medicina muy atacada, ¿verdad? Porque no es transparente, no es como la medicina clínica, que es mi caso, que por ejemplo vos buscas protocolo en la Sociedad de Diabetología, ADA, y tenés todos los criterios ADA para tratar diabetes, ¿verdad? Si busca de hipertensión, guía AJA, ¿verdad? Cualquier guía está abierto para todo médico y va a tener acceso a los protocolos de tratamiento. La medicina de longevidad no lo hace así. También la ortomolecular. Por eso son medicinas muy atacadas. ¿Verdad? Atacada ¿por qué? Porque no es transparente. No muestra su protocolo. Entonces, la única forma es que hagas curso y en base a papers que se van publicando, ellos arman sus cursos y bueno, te venden y en algunos casos algunos te venden su libro, pero no están muy detallados los protocolos tampoco, ¿verdad? Te digo porque ya leí varios de los libros que llegué a encontrar y ninguno de ellos son así. Y la mayoría es a través de cursos. Entonces, es muy atacado porque la finalidad, al no ser transparente, es vender cursos, ¿verdad? Y eso éticamente no correspondería en lo que es la parte médica, ¿verdad? Empresarial es totalmente diferente, pero éticamente no, ¿verdad? Tampoco estoy en contra, ¿verdad? Sí es una medicina que requiere de mucha evidencia para decir que es factible realizarlo, pero la terapia de reposición de testosterona está ganando muchísimo peso. Hay muchísimas investigaciones que muestran los beneficios de realizar una terapia de reposición. Ahora, el planteamiento que surge hoy día es cuándo iniciar la terapia de reposición. ¿Por qué? En mujeres se vio que la terapia de reposición funciona súper bien cuando se hace en el periodo ventana. ¿A qué le llamamos periodo ventana? Desde el inicio de la menopausia hasta un máximo de 10 años tiene beneficio. ¿Ya? Posterior a los 10 años ya no tiene beneficio una terapia de reposición hormonal, más bien predispone a ciertas complicaciones la terapia de reposición hormonal después de iniciar posterior a los 10 años. En el varón todavía no se sabe ese periodo de ventana y se cree que hay un periodo de ventana y está en estudio, ¿verdad? Entonces, investigaciones es lo que más faltan para decir con certeza. Y bueno, hay algunos colegas médicos que ya se aventuran en iniciar terapias por más que haya desconocimiento en esa área. Del cual yo no soy muy favorable, para serte sincero. ¿Por qué? Porque nuestra finalidad como médicos es respetar el juramento hipocrático y una de las finalidades más grandes que tenemos es primero no hacer daño. Primum non nocere, ¿verdad? Entonces, eso pasó mucho en el COVID. Primum non nocere. ¿Qué es primum non nocere? Primero no hacer daño. Hasta que yo como médico no esté 100% seguro que ese tratamiento no genera maleficio a largo plazo en el paciente, no voy a indicar. Entonces yo necesito estar seguro. Y para eso son las investigaciones grandes, ya bien realizadas, que cuando surge esa evidencia, ahí es cuando se incluye en la guía o la mayoría de los expertos recomiendan, ¿verdad? Entonces en base a eso nos guiamos. Bueno, un poco de experiencia al final para despedirnos de este lindo viernes. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la otra semana, chicos. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, profe.